¿Qué pensaría el Padre Pío? El estado de California pretende abrir las iglesias, pero a la vez pretende evitar que las personas comulguen. Estimados amigos, esta es una sorpresa para ustedes. Vamos a estar haciendo estos podcasts, estas conversas los días martes, donde analizamos aquellas cosas que, si el Padre Pío estuviera vivo, nos podría dar mucha luz a este respecto. Y como católicos necesitamos pensar y actuar como católicos. Entonces vamos a ver en el día de hoy esta noticia y el Padre Pío qué pensaría de esto. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, Bajo el Auxilio del Padre Pío. Y en el día de hoy vamos a inaugurar este programa donde hablamos de lo que pensaría el Padre Pío, ¿no? ¿Qué pensaría el Padre Pío? Recuerden darle me gusta a estos videos, compartirlos y también suscribirse a nuestro canal para que ganen la Santa Misa de manera gratuita. Esta noticia sale en un medio en línea que se llama Marca Claro. Está en muchos otros medios, pero en este se resume un poco más esta parte que es la más complicada y sobre la cual nosotros vamos a comentar bastante. El título de la noticia es: California permite la apertura de iglesias, pero con limitaciones. Y la noticia empieza diciendo: luego de varios meses cerradas, los templos, el estado de California permitirá la apertura de iglesias y centros religiosos. Obviamente ellos ponen en la misma bolsa tanto los lugares de culto paganos como la iglesia, ¿no? Pero con algunas limitaciones, ya que solo podrán tener un 25% de su capacidad. Entonces, la primera restricción que ellos enuncian aquí es que después de que las iglesias han estado cerradas por todo esto del coronavirus, ellos van a permitir una apertura, pero los templos van a tener, solo van a poder tener el 25% de su capacidad. Si nosotros nos ponemos a analizar esta cuestión más profunda, estamos viendo que la iglesia, los sacramentos y Dios han sido relegados y tratados como una cosa cualquiera, una cosa de orden social que no es necesaria. Nunca se cerraron los supermercados, nunca se cerraron los bancos, por lo menos en muchos lugares, nunca se cerró el transporte público. Y en cambio, las iglesias fueron tratadas como un todo, ¿no? Parte de un todo. Es importante que nosotros entendamos, como el Padre Pío muchas veces nos dijo, la Santa Misa es el centro de nuestra vida, es el culmen, como dice hoy el Catecismo, el culmen de la vida cristiana. Pero lo más importante es que en la Santa Misa nosotros nos encontramos con nuestro Señor, es la renovación incruenta del sacrificio, es decir, incruenta, no sangrienta del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no es un evento cualquiera, no es un evento social donde nos encontramos con nuestros amigos o vecinos, es donde nos encontramos con nuestro Señor. Y adicionalmente podemos comerle, ¿no? Podemos comulgar a nuestro Señor. Es una cosa que está más allá de lo que podemos pensar y nosotros vemos en los videos que ya hemos hecho sobre cómo el Padre Pío celebraba la misa, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene la Santa Misa a través del hecho de cómo el Padre Pío se sentía en la Santa Misa. Ustedes pueden ver en las etiquetas que voy a recomendarles los videos donde hablamos de ello el jueves y el viernes santo. De esta Semana Santa que adicionalmente fue bastante extraña porque teníamos los templos cerrados, no se pudo hacer las procesiones, las ceremonias de Semana Santa, etc. A todas estas alguien podrá decir, bueno, pero es para evitar el contagio, es para evitar... Vamos a ver cómo el Estado trata esto. Aquí no se trata de la enfermedad y que el Estado protege la salud de los ciudadanos. Aquí se trata es que el Estado está intentando y está persiguiendo, vamos a decirlo directamente, a la iglesia. Y vamos a verlo más profundamente. Dice, entonces continúa aquí la noticia. El Departamento de Salud Pública de California, estamos hablando entonces, el Estado va a tomar unas medidas. ¿Qué medidas son? Publicó un documento de 13 páginas en el que se muestran todas las restricciones que deberán seguir los servicios religiosos en la región, en California, para poder abrir.
abren, pero deben de seguir estas restricciones. Por lo tanto, si no van a seguir esas restricciones, no se molesten en abrir, es lo que están intentando decir. Sin embargo, miren esta parte, el documento, también exhorta a que se mantengan cerradas para impedir las multitudes. Por tanto, hay un permiso para abrir con unas restricciones que vamos a ver son bastante fuertes y adicionalmente les dicen no, pero sería hasta mejor que no abriesen. Uno entendería que los protestantes, judíos, musulmanes, budistas, lo que sea, no necesiten un templo porque ellos no habita nuestro Señor en esos templos de ninguna manera, pero en nuestros templos sí que habita nuestro Señor, está en el sagrario. Nuestro Señor se hace, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad se transforman, digamos, por decirlo así, o pasan a estar bajo los accidentes del pan y del vino. Es decir, nuestro Señor viene a la tierra y se hace presente en los templos de la iglesia. En todos estos lugares y sectas no sucede esto. Entonces, para ellos es fácil crear una religión doméstica. Para nosotros, en cambio, no. Porque nuestra religión es una religión que implica algo físico, porque es real. La verdad es, si nosotros queremos definir la verdad, podríamos definirla como lo que es real. Entonces, para nosotros es indispensable podernos alimentar espiritualmente. Hay muchas personas que en los comentarios me dicen, yo quisiera comulgar, quisiera que se reabrieran los templos, quisiera poder confesarme, bueno, recibir los sacramentos y sobre todo recibir a nuestro Señor. Aquí entra el aspecto de que la religión, nuestra fe, no es una cosa más. Ellos lo tratan como un evento social, ustedes lo pueden ver acá, para que se mantengan cerradas, exhortan ellos para impedir las multitudes. Pero es que aquí es una cuestión del alma con Dios. Fácilmente se evitan las multitudes porque se regula la entrada de las personas, es decir, no se está pretendiendo que no se tome ninguna medida, pero lo que es una muestra es que nos cerraron los templos, nos apartaron de Dios, hay que decirlo así, y ahorita quieren dar unas normas que están fuera de todo lo que podríamos decir es aceptable. Simplemente el Estado no tiene por qué meterse en la iglesia. Sigue entonces la noticia. Entre los pasos que deben seguir, se debe de tomar la temperatura de los feligreses para detectar fiebre u otros síntomas antes de conceder el acceso. ¿Cómo ellos van a vigilar esto? La pregunta. La asistencia permitida es solo el 25% en las instalaciones, esto es lo que ya habían dicho arriba, durante las 3 primeras semanas. Entonces, en un templo donde puedan haber fácilmente, o sea, con todas las distancias normales, hasta incluso doble distancia, un 50% digamos, de la capacidad no se va a permitir, solo un 25%. Ustedes ven que esto es una limitación y más es un limitante para que se disminuya las personas que puedan asistir, porque lo que podría hacer la iglesia sería duplicar, triplicar las misas. Pero obviamente la iglesia tiene que tener cuidado porque los sacerdotes, al hacer, digamos, hay una cierta prohibición para ellos no hacer tantas misas. Pero entonces, ustedes ven que aquí hay un limitante, limitan a la iglesia en ese aspecto. Entonces, voy a dejar este párrafo que sigue para el final y me voy a ir al último. Tras 21 días, el Departamento de Salud volverá a dar una revisión de las medidas dependiendo de cada centro para ver si se puede quitar todas las restricciones o volver a cerrar. Es decir, depende del Estado si se cierran o no las iglesias, depende del Estado si se permite a las personas adorar a Dios. Y aquí hablamos obviamente de la Iglesia Católica. Entonces, el Estado limita a los fieles, limita a las almas a adorar al Dios verdadero. Y por tanto, al Dios verdadero parece que el Estado está apresando. Evidente que Dios está por encima de todo esto, pero esa es la acción que está haciendo el Estado. Y lo vamos a ver más fuertemente en este párrafo que he dejado para el final porque es indignante. En este documento, dice aquí el periódico, en este documento se resalta que queda prohibido el pasar bandejas para recaudar limosnas. Evidente que el dinero físico y demás es una de las cosas que más fácil genera contagios.
Y en todo caso el dinero de por sí es, ustedes saben, es bastante sucio. Ahí más o menos uno entiende de que se tengan esas restricciones, pero son cosas que la misma iglesia puede definir sin necesidad de que el Estado le diga, mire, haga esto. Sin embargo, digamos, es parte de lo que le corresponde al Estado determinar estas cosas realmente, pero ellos no lo hacen con un espíritu de despretensión, de salud, sino que ellos van más allá. Entonces sigue el texto. No se pueden entonces pasar bandejas para recaudar limosnas, ofrendas u otros artículos. Por tanto, no sé, las ofrendas de comida y demás no se pueden tampoco recaudar. No se pueden pedir. Y dice, además de evitar que se den la mano, lo cual muchos países la iglesia tomó esas medidas desde un principio, porque adicionalmente vale nosotros la pena saber el hecho de dar la mano es un acto litúrgico no necesario. Es decir, la misa de siempre, la misa que celebró el Padre Pío, no tenía este gesto. Las personas no se daban la mano, porque el gesto de paz era algo más que se daba entre el sacerdote, el acólito, y ya el acólito representaba al pueblo. Entonces las personas no se daban la mano entre ellas. Sobre todo porque a mí me parece algo curioso es que el momento de dar la mano es exactamente el mismo momento en el que, o sea, es previo a que se vaya a comulgar. Entonces pareciese que nosotros estamos haciendo es como un saludo social realmente. Ahí entonces sí cabe el hecho de que digan que es un evento social, pero entonces parece un saludo social antes de la comunión. Y digamos, litúrgicamente es algo que no sé realmente si está desde el concilio o es una cosa que se fue adoptando. En todo caso, los obispos polacos, cuando salió todo esto del coronavirus, dijeron se prohíbe el saludo de la paz, que igual no es un gesto litúrgico o en fin, no es necesario, decían ellos, o sea, no es que yo me esté inventando esto. Los ritos orientales, por ejemplo, los maronitas tienen el gesto de la paz, pero antes de iniciar la consagración. En fin, es solo porque el gesto de la paz se presta para muchas cosas, así que no tiene nada que ver con el hecho de que nuestro Señor esté allí y ya estemos a punto de comulgar, distrae un poco. Bueno, y dicen, además de evitar que se den la mano o compartir comida. Y aquí llega el aspecto más brutal de esta medida, que el Estado es el que interviene dentro de la iglesia y dice, no se puede compartir comida. Es evidente que cuando se habla de compartir comida, es en el lenguaje de ellos la comunión, en cuanto a lo que es la iglesia, ¿no? No sé, tal vez los luteranos tradicionales y otros así tienen todavía un gesto parecido de comunión, que en fin es una burda imitación de lo que es la Eucaristía. Pero en el caso de la iglesia, ese compartir comida es la comunión. Es decir, el Estado está diciendo se tiene que evitar la comunión, no se puede comulgar. Ahora, la misa de por sí tiene, digamos, desde el inicio hasta el final, ella es un rito, un solo rito. Todo lo que se hace en ella está medido. Y lo que, si se empieza la misa hasta el final, se tiene que hacer lo que es propio de la Santa Misa. Y una de las cosas que es propia de la Santa Misa es dar la comunión, porque es nuestro Señor el que se da como alimento a los hombres. Si en la misa no se da la comunión por una restricción del Estado, entonces sería el Estado el que está interviniendo dentro de un rito de la iglesia. Es decir, el Estado estaría regulando la misma misa. Y esa separación de iglesia y de Estado que tanto alaban los liberales, ya no se daría. Y ya no sería ni siquiera la iglesia la que interviene en el Estado, sino al contrario. Sería el Estado el que interviene dentro de la iglesia. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Es lo que estamos viendo ahora. Es el Estado que entra en la iglesia, que domina la iglesia y que, vamos a hablar claro, persigue a la iglesia. Porque si la iglesia se niega a hacer esto, ¿qué va a pasar? Va a haber una persecución. Y simplemente, como decíamos arriba, ellos exhortan a que se mantengan cerradas y que si estas restricciones no se atienden, entonces van a cerrar. Podríamos decir, bueno, y los obispos y los sacerdotes, ¿por qué cerraron o por qué no resisten a esto? Esto es una cosa que cada uno de nosotros debe orar mucho y pedir a Dios discernimiento, ciertamente, así como el Padre Pío fue perseguido. Tenemos
hoy día infiltrada, digamos, dentro de la iglesia, muchos elementos que no son realmente católicos y que han cedido a estas presiones, o por miedo, o por ignorancia, o por complicidad. En fin, sucedió igual con el Padre Pío. Fue perseguido por sacerdotes, por obispos, incluso más. Pero aquí el aspecto importante, para no irnos tan allá, es que el Estado quiere impedir la comunión. Y esto es igual en otros países. En Argentina creo que se pueden abrir las iglesias, pero no se puede la comunión. Y en Colombia, por ejemplo, sale un comunicado del obispo de Valledupar, donde él dice que el gobierno se ha negado a entablar negociaciones con ellos desde hace más de un mes y que está apenas mirando las restricciones. ¿Esas restricciones tendrán algo como esto? Muy seguramente, porque para ellos la comunión es un riesgo de contagio bastante grande. Bueno, este es el tema que nos ocupa el día de hoy. Meditemos en esto y como católicos recemos inmensamente, mucho más de lo que ya hacemos. Confianza en la oración, porque si confiamos, nuestro Señor nos dará la victoria, Nuestra Señora está de nuestro lado y el Padre Pío con su intercesión nos va a ayudar. Pero estamos en medio de una persecución. La iglesia está siendo perseguida y esto es solo una muestra de las muchas cosas que estamos viendo por todo lugar. Muy bien, recuerden entonces darle a este video me gusta, compartirlo y suscribirse para la Santa Misa, que es gratuita. Y cómo se hacen partícipes de esa Santa Misa, suscribiéndose al canal, dándole a la campanita y compartiéndolo, y así ustedes y todos los que reciban este video van a tener la Santa Misa de manera gratuita por sus intenciones. Y para seguir este programa en los días martes, o también con la ayuda de Dios en el fin de semana, quizás el sábado, eso depende de ustedes, qué pensaría el Padre Pío. Ustedes pueden sugerir que analicemos cualquier tema de orden político, religioso, social, etcétera, que tenga que ver claramente con nuestra fe. Y me lo pueden dejar en los comentarios, el nombre del artículo. Tal vez YouTube pone problemas por los links, entonces al menos el título y el periódico en línea o la página donde está esa noticia, para nosotros analizarlo. Como hijos del Padre Pío, algunos más estrechamente como los hijos protegidos del Padre Pío, tenemos que estar al tanto de lo que sucede como los primeros cristianos para resistir al demonio, porque estamos obviamente bajo el gobierno del demonio. Nuestro Señor habla del demonio como el Dios de este mundo, ¿no? Y realmente los estados se han entregado al Dios de ese mundo. No nos sorprendamos, los estados de hoy son estados que patrocinan el aborto, que patrocinan la eutanasia, que patrocinan el pecado. Evidentemente van a atarle las manos a la iglesia. Muy bien, los dejo con la bendición del Padre Pío. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.